Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a darle continuidad al tema económico, tema fundamental, neurálgico, y en los últimos días pues hemos visto y escuchado declaraciones de la Dirección General de Impuestos Internos cómo pues disminuyeron, se cayeron drásticamente las recaudaciones y me imagino que otros sectores importantes como el turismo también han mermado. En este caso no sabemos exactamente por dónde andan las remesas, que otra parte donde el Estado Dominicano pues por lo menos recibe ingresos en divisas importantes para mantener la estabilidad económica. Y hoy vamos a conversar con el economista, el ingeniero Guillermo Carán, un amigo de este espacio a quien le damos las buenas noches y la bienvenida nueva vez. Don Guillermo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, aunque no agradezco que me saquen de la rutina y del aislamiento reflexivo que los tiempos invitan. Así Bueno, es. Pero sí nos vas a agradecer que lo saquemos, aunque sea en la primera parte del programa, del tema netamente económico. Porque el ingeniero Carán muchas veces se nos queja que él es un político también a carta cabal, que no es solo el análisis de la política económica, que el análisis político como tal, en su más amplia diversidad, le gustaría ser parte de ese debate. Y yo creo que es interesante escuchar la opinión del ingeniero Carán desde el punto de vista político en función de las nuevas autoridades, las expectativas y quizá ver someramente, aunque muy temprano, evaluar hasta ahora lo que va haciendo desde el punto de vista político el gobierno. Don Guillermo, ¿qué le parece? bueno, es una situación, primero yo no te preocupes, que es muy difícil desligar la política de la economía. Acuérdate Claro, que el marxismo, es así, el sustrato de toda acción política es la economía. así es. Que hay una interrelación fundamental entre una cosa y otra. Nadie tiene una voluntad política independiente de si tiene el estómago lleno o no. Pero indudablemente es un momento muy difícil que está atravesando el país, que le ha tocado la oportunidad de presidir el amigo Luis Abinader, porque hemos tenido 6 meses prácticamente de todo medio año, un semestre de inactividad económica y una afectación de la pandemia sanitaria muy grave. Eso ha implicado gastos excesivos. La actividad económica se ha reducido primero por efecto directo de la pandemia. Por ejemplo, el caso del turismo, el caso de los precios del petróleo, que las recaudaciones fiscales dominicanas tienen un alto contenido que depende del precio del petróleo. Son tasas que dependen del valor de la gasolina y el valor de la gasolina depende del valor del petróleo. El petróleo amaneció hoy a menos de $40 el barril de nuevo. Pero encima de ello, las actividades recaudatorias se han mermado por 2 razones adicionales. Primero, por el enfoque que, a mi juicio, no correcto del gobierno anterior de tratar de combatir la pandemia enfatizando demasiado en la paralización económica, en el cierre de actividades económicas, y segundo, las dispensas que se han otorgado en el orden tributario para que no castigar a las empresas contribuyentes. Entonces tenemos gastos excesivos e ingresos mermados. Afortunadamente hasta ahora nos hemos podido mantener con algunos rejuegos y retrosos financieros, algunas gestiones financieras que se venían implementando para tener dinero rápido, pero si esto sigue, y yo creo que no debe, no puede, no tiene que seguir, va a llegar un momento en que nos vamos a ver atrapados en si usamos o no emisiones sin respaldo, lo cual traducirá devaluaciones e inflación. A eso económico tú le sumas
lo político, las expectativas del partido que ganó las elecciones, que entró en el gobierno, la resistencia del partido que salió del gobierno, y todo esto yo creo que conforma una situación de mucha incertidumbre. Para mí lo más positivo que ha hecho el presidente Abinader en estas semanas, son 3 semanas que tiene de gobierno, ha sido el gesto de acercarse a los políticos opositores para tratar de llegar a algún género de concertación que la considero imprescindible, una concertación política que impide una concertación económica que anime la reactivación de la producción y la reactivación del empleo, porque definitivamente 1 millón de empleados suspendidos, que una gran parte de ellos no están seguros de que puedan volver a sus posiciones, que pueden engrosar por los 300.000 desempleados que habían antes, o los 2.600.000 informales que también existían antes de la pandemia. Y es una situación demasiado calamitosa, porque quien no trabaja no tiene ingreso, o no tiene ingresos sostenidamente. Quien no tiene ingresos no compra bienes, no satisface necesidades, no compra alimentos adecuados para combatir la pandemia, ni medicamentos adecuados para combatir la pandemia. Y si no puede comprar, las empresas no pueden vender, y si las empresas no venden, las recaudaciones caen. Entonces, realmente es una situación que, un círculo vicioso que solamente se puede romper activando, animando el sector productivo, entusiasmándolo para que vuelva a producir, eliminar todas las restricciones y las cortapisas al proceso productivo para volver a generar empleo, y ello se vería muy alentado. O sea, un acuerdo nacional de producción y empleo entre agentes productivos, como manda la concertación social establecida en la Constitución, creo que el artículo 251, se vería estimulado con una concertación política, que es lo que el presidente Abinader ha iniciado con aquellas visitas a los principales líderes del país. Sin embargo, ingeniero, todos entendíamos que el móvil de esta ronda de visita a los principales líderes de oposición tenía justamente que ver con el tema de la crisis sanitaria y la grave crisis económica que ha generado en el país. Sin embargo, cuando concluyen la visita, hemos hablado más de la integración de la Junta Central Electoral que del tema económico y de la pandemia. Parece que no solo se habló de la crisis sanitaria, sino que se abordó el tema político referido al aspecto de la renovación de la Junta y de otras instituciones como Cámara de Cuentas, y ha copado básicamente la atención de los tratados entre el presidente y los líderes políticos. Sí, ese es el conflicto, dilema permanente que tienen los ejecutivos, los mandatarios, entre lo urgente y lo importante, entre lo inmediato y lo mediato. Indudablemente que eso surgió, pero yo creo que ambas cosas se pueden abordar, y confío en el presidente Abinader, sabrá mantener en agenda, porque lo escuché de él en una de sus declaraciones, creo que después que visitó al presidente Fernández. Él habló de que este es un comienzo y que luego se va a seguir, y mencionó el Consejo Económico y Social, que es el organismo constitucional para orquestar la concertación social. Y yo creo que la concertación social y económica, repito, si no tiene esa concertación política previa, como sucedió en España con los pactos de la Moncloa, hubo una concertación entre políticos y luego un endoso adicional de las fuerzas productivas, de los sindicatos y de los empresarios. Yo creo que va a ser muy difícil. Y de hecho las experiencias con el Consejo Económico y Social de abordar temas cuando no hay concertación política, sino hay simplemente
preocupación en los agentes económicos, en los productores y en los trabajadores, en los empresarios y en los trabajadores, no llega a un feliz término o a un término más, vamos a decir, comprehensivamente importante. Yo espero y quiero contribuir a que se mantenga. Bueno, ciertamente hay que resolver el tema de la Junta Central Electoral, el tema de la Cámara de Cuentas, pero hay un asunto a puntualizar. La selección de esos organismos tienen sus organismos selectivos, que ojalá y los políticos no olvidemos que el Congreso es el responsable de esa decisión, pero para la concertación, por la macro concertación política, ahí no hay ningún organismo expreso ni en la Constitución ni en las leyes, y en consecuencia depende de la voluntad política de los líderes para implementarla. Ahí va la pregunta exactamente en esa parte, porque creo que es prácticamente difícil que políticos, dirigentes políticos, líderes políticos, hay una concertación para elegir un presidente de una junta que no sea político. Creo que se hace un poco difícil. Pasó el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, porque parece que eso eran voces de la sociedad que lo pedían a grito y el presidente de la República aprovechó y se montó en las circunstancias del momento, pero yo entiendo que en el caso de la Junta Central Electoral tendrá que haber una discusión, un pacto para ver cómo es la composición de este órgano electoral que en el pasado dio muchos sinsabores, señores. Vimos lo que pasó con las elecciones de febrero, el sinsabor, y por suerte y gracias a Dios que las últimas elecciones que se celebraron pues funcionaron y de ahí salieron las autoridades que tenemos hoy en día. ¿Cree usted, don Guillermo, que hay posibilidades de que de ahí salga una Junta Central Electoral a unanimidad de consenso? Muy buena pregunta y muy buena observación. Yo decía con un colega de usted de anoche que, bueno, la Junta terminó bien, pero en el medio con muchos sinsabores. Sí, Gracias sí. a Dios, como tú dices, pero también gracias a la participación activa de la sociedad. Claro. Medio, a través de las movilizaciones. No olvidemos eso, que hubo días de mucho escaseo y de grandes temores. Mira, yo creo es muy difícil y sería una hipocresía plantear de que gente que no esté vinculada a los partidos, difícilmente hay personas, encontramos personas en nuestra sociedad que sea apolítico químicamente puro, porque todo el mundo tiene su simpatía sobrepticia. Pero el hecho de tú militar en un partido político no significa que se pueda prescindir de la vinculación partidista para el ejercicio correcto de tus funciones. Y perdóname que ponga este ejemplo con mí mismo, no soy muy dado a ponerme de ejemplo, pero vamos a ponerlo como experiencia. Cuando yo fui designado gobernador del Banco Central, yo era vicepresidente del comité político del Partido Reformista Social Cristiano. Mi primera acción fue pedir una licencia y para ejercer, como en el Banco Central se exige aparticidad o apoliticidad, para ejercer ecuánimemente. Yo creo que se puede exigir y se puede vigilar y tratar de orquestar una Junta Central Electoral, bueno, no te voy a decir apolítica o apartidista químicamente puro, pero lo más apolítico y apartidista que pueda haber, porque en los partidos hay hombres muy serios que pueden asumir esas responsabilidades. Y también, bueno, fíjate, hoy leía en las redes una crítica al gobierno que bueno, ganó el PRM, pero está gobernando Participación Ciudadana, le sacaron los funcionarios. Bueno, tú te puedes decir que Participación Ciudadana pudiera ser apartidista, pero apolítica no es. Recuerdo cuando el presidente Fernández ganó en el año 1966 que había una organización un tanto similar, no me acuerdo cómo se llamaba, si Acción Pro Desarrollo, y de ahí salió
salieron dos ministros, el doctor Isa Conde y el canciller Eduardo Latorre. Entonces, yo creo que en la sociedad dominicana aparece... Ese es el líder del Instituto Dominicano de Cooperación, algo así se llamaba, de donde salió Eduardo Latorre. Sí, sí, sí. Pero en la sociedad dominicana hay personas que, aunque tengan sus simpatías políticos partidistas, pueden desprenderse de ello, y sobre todo si la sociedad se lo exige, para que ejerzan sus responsabilidades con ecuanimidad. Bueno, parece que sí, coincidimos en esto, don Guillermo. El tema no es que sea militante de un partido. El tema es la integridad personal. Yo creo que eso juega un papel definitivo al momento de usted ocupar una posición. No es que usted sea de parte de las, vamos a hablar de sociedad civil, aunque lamentablemente en República Dominicana, cuando se habla de sociedad civil, solamente pensamos en participación ciudadana y fin. Y cuando se habla de concertación, todo lo que aprueben esas dos instituciones está bien. Y quizás también, y aquí especulo, es inteligente el gobierno tener una cantidad importante de funcionarios de esa institución, porque parecería entonces una institución aliada. Fíjese también cómo Fijo ha bendecido cada una de las designaciones que ha hecho el presidente, el licenciado Luis Abinader. Y eso pudiera ser casualidad, pero dicen que en política no hay mucha casualidad, ingeniero. Eso es así. Hay casualidad en política. No, hay suerte, la suerte tiene que acompañar, pero a veces la suerte en el fondo es una consecuencia de la actitud y de la fe que tienen la gente. Yo recuerdo en el año 83 yo estaba celebrando, estaba trabajando para el centenario de San Pedro de Macorís, una feria que organizó el doctor José Asín Azar, y me inventé una carpa de lona, pero cuando la estaba instalando yo vi que me estaba dando mucha dificultad, y que la brisa, esa lona que usan los camiones, sí, la lona plástica, sí. Estaba rompiéndose. Yo voy donde don José Asín y le digo, mire, don José, yo creo que esto va a ser un fracaso. Me dice, sigue para adelante, que algo va a pasar, que nos va a ayudar. Cuando se comenzaron a instalar los pabellones dentro de la feria, bajo la carpa, el aire dejó de circular. Y eso yo no lo había previsto, ¿no? Entonces, hay circunstancias que solamente con la fe y la voluntad tú produces una casualidad. Tú dirías, bueno, fue una casualidad o una causalidad que sucedió que bueno, la carpa se levantaba porque no había nada debajo, porque se fue debajo, arriba de un parqueo de 200 metros cuadrados, no más, de casi 400, 500 metros cuadrados, y todo el aire circulaba y levantaba la carpa, pero desde que se instalaron los pabellones, dejaron de circular el aire y la carpa se tranquilizó. Se estabilizó. Entonces yo creo que siempre hay casualidades o causalidades, pero hay que tener la fe y el valor y la esperanza y la buena voluntad sobre todo. Cuando hay buena voluntad, hay muchas cosas que se arreglan en el camino. Ahora, cuando hay mala fe e intenciones, ahí sí se complica la cosa. Yo abrigo la esperanza de que el estamento político dominicano está consciente del momento difícil que estamos pasando y que no podemos jugar con él, con este momento, para preservar la democracia. Óyeme, que tanto sacrificio nos ha costado para mantener más de medio siglo de alternabilidad gubernamental. Don Guillermo, este gobierno se ha caracterizado en lo que va en los nombramientos por acercarse a la juventud. Hemos visto ministros, viceministros bastante joven, otro bien cercano a la juventud, 40, 30 y pico de años. ¿Cree usted que esa experiencia, esa juventud, esa sangre nueva puede llenar las expectativas que la población así espera de este gobierno para diferenciarlo del gobierno o de los gobiernos del PLD? Bueno, yo espero que en su momento, fíjate, los gobiernos se reajustan y dependiendo de los resultados. Me parece que la oportunidad
es positiva, porque hay un reclamo de participación juvenil en el estamento político. Se supone incluso que hay una pureza mayor en la juventud, en ideales mayores. La juventud no tiene cola que pisar, se supone, o tiene menos carga que sobrellevar. Pero, por supuesto, llega un momento en que hay que evaluar. Yo recuerdo una vez, y perdóname que haga tanta anécdota. No, es importante para los amigos televidentes conocer el pasado. En el gobierno de Balaguer del 86, llegó un momento, tomamos posesión en agosto, y a fin de año viene, por cierto, Roberto Saladín y le observa al presidente Balaguer que el entonces presidente de Colombia había pedido a sus ministros que les renunciaran para reorganizar su gabinete. Y Balaguer dijo, oye, me parece muy buena idea, voy a hacer lo mismo aquí. Y pidió a todo el gabinete que renunciara para recomponer su gabinete. Siempre hay la oportunidad, y en ese momento pues transcurrido un tiempo prudente, porque la verdad es que todavía no lo hay. Lo que pasa es que la situación tan gravitante, de tanta incertidumbre, provoca una desesperación. Por supuesto que muchas de las críticas ayudan. Por ejemplo, hoy leí en las redes que los funcionarios, en lugar de seguir denunciando irregularidades al tomar su dependencia, deberían iniciar los trámites judiciales, deberían apoderar abogados para que procedieran judicialmente. Yo creo que eso es una medida saludable. Ya está bueno de denuncias por los medios. Con la prensa se consulta, se mantienen líneas de comunicación, se denuncian, se informan, se cuentan con ellas, pero en última instancia la judicialización de los procesos es lo que finalmente cuesta. Y así como esto, yo creo que va a llegar un momento en que bueno, los ejecutivos nombrados se darán cuenta de que no pueden seguir así, de que van a tener que buscar ajustes, y quizás ahí acudan a la experiencia y se haga una simbiosis adecuada entre la energía y la pureza de la juventud y la madurez de la experiencia. Justamente hablábamos de eso al inicio del programa, de que todavía hay muchos funcionarios que no han hecho el crossover. Ya no son candidatos, ni están promoviendo un partido, son autoridades y deben tomarse su tiempo para hacer las investigaciones. Porque la verdad que yo no sé, quizá usted me ayuda con su experiencia de Estado, si una semana, 3 días es suficiente para usted determinar, por ejemplo, entre otras cosas, que se pagaron 21 millones de pesos de manera irregular, quizá una parte, no todo. Yo no sé si es tiempo suficiente, 2 semanas, para llegar a las conclusiones que están llegando la mayoría de los funcionarios. Si han tenido tiempo de hacer las investigaciones del lugar, y si la han hecho, porque procedan con apoderar al órgano autorizado de tramitar cualquier ilícito penal que se haya conseguido. Pero hay tiempo de tener tantos datos concluyentes, digámoslos. Yo creo que una buena forma de ayudar al gobierno es recordarle eso que tú has señalado. O sea, ya no están en la oposición, ya son gobiernos. En la oposición, bueno, se denuncia. Los gobiernos tienen también que denunciar y advertir. Está muy bien y es correcto que se diga, yo encontré esto en esta situación. Hay unos libros de la tetralogía del poder, yo creo que de Luis Espota, que hay, da unas clases de cómo ejercer el poder. Y entonces él da 3 recetas fundamentales. El primer gran conflicto, usted lo echa al gobierno anterior, le echa la culpa al gobierno anterior. Culpable favorito. El segundo gran conflicto, cambia tu gabinete. Pero lanza la reelección. Yo creo que, bueno, hay que recordarle a los funcionarios designados que ellos ya son gobierno, que tienen que adoptar medidas y correctivas de ejecutar un programa. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en sectores clave como educación y salud, que ha habido como traspiés, que las cifras no son correctas, que sí son correctas. Eso no inspira confianza. Lo mismo que en educación con el tema que si virtual o presencial,
que la posposición del anuncio, que por cierto entiendo que están los ministros y gracias a Dios eso se ha calmado, pero me preocupó mucho que la primera semana como que estaban exponiendo demasiado al presidente Abinader, produciendo ruedas de prensa sectoriales en el Palacio Nacional con toda la solemnidad y que se justifica en un caso de situación nacional, todo el gabinete, en fin, y exponiendo al presidente Abinader a hablar de temas que competen hablar a los respectivos ministerios. Pero ya esas son cuestiones que me parece que con el tiempo se irán ajustando. Mira cómo hay algunas disposiciones que como que se han ralentizado, por ejemplo, con el tema de la CDE, que si se desaparece, que si no desaparece, el tema de la fusión del CEA con bienes nacionales. En fin, hay muchas opiniones, a veces emotivamente lanzadas bajo el ímpetu y el fragor de un nuevo ejercicio gubernamental que luego van tomando su nivel. Antes de dar la pausa, Giovanni, ya que el ingeniero mencionó el CEA, CDE, ¿usted cree que dentro de la reingeniería que debe producirse en el Estado, es el momento preciso para estar hablando de disolver instituciones, o no sería mejor hablar de reconvertir instituciones? Yo he dicho, ingeniero, por ejemplo, el CEA. El CEA tiene un activo importantísimo, una cantidad impresionante de tierras. ¿Qué pudiéramos hacer con el CEA? Desaparecerlo, convertirlo en una de esas famosas alianzas pública-privada, en un gran emporio agrícola industrial, o tomar parte de su terreno y desarrollar las famosas iniciativas privadas de los fideicomisos para construir. ¿No se pudiera pensar en algo que genere también empleo al Estado? Yo creo que sí. Por lo menos yo pienso que una de las líneas fundamentales para la reactivación de la producción es mirar hacia lo que yo llamo la economía primaria, o sea, la economía, lo que en Estados Unidos se llaman los commodities, o sea, producción de bienes alimenticios, de bienes para vestir, de viviendas, y, en fin. Y me parece que el CEA puede jugar un papel importante, por ejemplo, en la reactivación de la producción azucarera. Hemos perdido niveles ahí en la producción azucarera y otros renglones en la misma ganadería, que el CEA tiene muchas tierras ganaderas, bajo la modalidad que sea, pero el CEA puede convertirse en lugar de un consejo estatal del azúcar, en un consejo empresarial productivo, generar riqueza para el Estado. No producción. Yo recuerdo, y perdóname que de nuevo vuelva a experiencia, ¿no? Pero recuerdo que una vez cuando se quería disolver CORDE en tiempo de Balaguer, una firma consultora externa recomendó que la función de CORDE debería ser, no una firma, la CEPAL, el movimiento tripartito de OEA, BICEPAL, recomendaron que el rol del Estado era concebir empresas, orquestarla, instalarla y después venderla al sector privado. Don Guillermo, con su permiso tenemos que irnos como parte del fomento de la producción industrial. Tenemos que ir a una pequeña pausa para unos compromisos comerciales, con su permiso. Señores, conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, importante dirigente político, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Vamos a una pausa y venimos con la parte final ya de esta interesante entrevista. Continuamos con Cerrando la Noche y esta importante e interesante conversación con el ingeniero Guillermo Carán. Hemos estado pasando revista al acontecer político y económico del país. Y a propósito de la economía, me gustaría que socialice con nosotros sus impresiones en relación a las disposiciones que ha tomado el Banco Central de la República de cara a fomentar el incentivo de la economía en la República Dominicana con la disposición de importantes recursos para que vaya a los sectores productivos. ¿Cómo evalúa esas medidas? Positivo, muy positivo. No solamente colocar recursos a disponibilidad
de los bancos y las empresas, sino bajar las tasas de interés, que eso es importante. Pero yo creo que a veces los estímulos monetarios no bastan. Y veo una situación muy delicada aquí. Cuando el Banco Central ha establecido una serie de estímulos monetarios enormes en pesos. También ha inyectado dólares de sus reservas, se ha sacrificado y ha expuesto a uso de la comunidad económica la disponibilidad en reserva del banco. Pero si eso no está acompañado con disposiciones de otro tipo, puede quedarse en el camino, que es lo que pienso que ha sucedido aquí, cuando el Banco Central establece esos estímulos, pero existían y existen todavía algunas prohibiciones empresariales de operación, entonces se corre el riesgo de que el Banco Central le preste o le ponga a disposición de los bancos comerciales dinero efectivo, pesos, para que los bancos comerciales se lo pongan a disposición de las empresas, pero si las empresas no la usan, no lo piden, el banco se queda con ellos, o si las empresas lo usan, pero están cerradas, entonces se ven tentadas a ciertas prácticas que uno no sabe, por ejemplo, si terminarán dolarizando. Y eso yo creo que sucedió hace un tiempo, que hubo un gran impulso, una gran subión de la tasa de cambio. Se necesita para que completar los efectos de esos incentivos monetarios del Banco Central, se necesita reabrir el proceso productivo y animar el proceso productivo. Porque aunque se levanten las prohibiciones, si las empresas se mantienen temerosas de que tú no sabes lo que va a pasar, tú no sabes si la van a volver a cerrar, todo eso puede ocasionar una inhibición en la demanda de crédito y en consecuencia se produciría como especie de un colchón de pesos acumulados en los bancos comerciales que pueden simplemente llamar dólares, y eso es muy peligroso para la economía dominicana. Hay un tema, Junior, y don Guillermo, a ver si nos ayuda con el sector financiero, la cantidad de dinero que ha colocado el Banco Central de la República Dominicana a la banca comercial para que estos puedan flexibilizar los préstamos y ayudar pues a las deudas, reorganizarlas y bajarle los intereses a las primas y alargar, si es posible, los plazos de pago. ¿Cree usted que los bancos tendrán la sincereza de ese dinero inyectarlo y de permitir que los acreedores de los bancos, los que tienen préstamos pendientes, puedan acceder a esta nueva tasa preferencial, que creo que lo más que llega es un 9%? ¿Cree usted que la banca se va a adiestrar, a apostar a esa dinámica? Yo creo que se necesita una fiscalización y supervisión mayor, por lo que oigo diciendo de agentes productores, de consumidores, que por ejemplo sienten ahora que habiéndose agotado la tregua en el compromiso de ciertos, los saltos que le llamaban durante los meses de la pandemia, resulta que ahora se ha prolongado el estado de emergencia, pero no se ha prolongado los permisos de los bancos para cobrar tasa de interés, y lo que han hecho es, lo dejado de cobrar, comenzarlo a cobrar. Y ahí realmente no visualizo mucha gracia en ese aspecto. Me parece que se necesita una supervisión y una reglamentación mayor para beneficiar a los consumidores. Y cuando digo consumidores, no solamente son las personas y las familias, sino las empresas, porque aquí hay empresas. Yo conozco un restaurante que no han podido abrir y siguen pagando alquiler, le siguen cobrando incluso energía, tienen cargos fijos de vigilancia que tienen que mantener. Entonces los costos fijos se le han mantenido y no están vendiendo lo suficiente para compensarlo. Alguna reingeniería financiera tiene que ser obligada, imponérselo obligatoriamente a los bancos para favorecer la reactivación económica.
Don Guillermo, gracias que lo hayamos sacado de la intimidad de su casa, de la tranquilidad de su hogar, pero creo que el público televidente se lo agradece, se lo Más agradece. que todo del proceso de reflexión que me había autoimpuesto. Bueno, los amigos de este programa, a veces hay cosas, es difícil decirle que no, y gracias por tenernos en ese grupo de amigos preferenciales. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Señores, conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, importante dirigente político, ex gobernador del Banco Central, economista. Gracias a él por haber estado con nosotros. Este equipo de Cerrando la Noche, encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.